Hoy tenemos la conferencia de Pablo Obando sobre restauración de la energía ancestral en las piezas del Museo del Oro. Ya Pablo contará más adelante, y si ustedes vieron el video previo, hay una explicación sobre de qué va a tratar la conferencia. Les pedimos excusas de antemano también porque hubiéramos querido comenzar a las 6 de la tarde, pero los problemas técnicos definitivamente nos agobian y no habíamos podido solucionar los problemas del tonoscopio, que es el aparato de cimática que transforma la vibración del sonido en imágenes de geometría sagrada. Entonces vamos a ver cómo se porta este aparato hoy con nosotros y esperemos que nos muestre todas esas maravillas de formas de la geometría sagrada del sonido. Entonces, con ustedes Pablo Obando y su grupo de música, que pues nos hacen un honor al estar hoy aquí en esta cátedra música. Muchas gracias.
Hola. Bueno, con esta última figura, yo creo que ya comenzamos porque nosotros nos consumimos varios minutos tratando de cuadrar el aparato este. Entonces, buenas noches para todos. Bueno, buenas noches a todos. Como lo dijo Roberto, pues mi nombre es Pablo Bando, soy restaurador de profesión. Tuve la bendición, más que la fortuna, de trabajar 13 años con el Museo del Oro, restaurando las colecciones de orfebrería islámica. Durante ese tiempo, pues sucedieron cosas muy mágicas, cosas, digamos que de los abuelos, que es lo que les vengo a contar esta noche. Entonces, bueno. Yo ingreso en el año... niño, ¿me puedes devolver una diapositiva? Yo empiezo a trabajar en el Museo del Oro en el año 97. Digamos que entro como auxiliar de restauración, estando todavía en la universidad. Durante ese tiempo, digamos que fue un entrenamiento. Estuve 3 años como practicante, ingresé básicamente para ¿te devuelves una? Es que no podemos echar reversa acá. Básicamente para lo que era el proyecto de ampliación del Museo del Oro. Entonces, este es el edificio viejo que todos conocían. Se construyó este edificio, que es el edificio nuevo. Una vez estaba construido el edificio nuevo, entonces se pasaron las cosas de todo, se vació este edificio y se pasaron las cosas al edificio nuevo y se empezó a trabajar en este de acá. Entonces se hicieron 2 inauguraciones, digamos, una que fue en el edificio nuevo, que se llamó la primera etapa, y ya después se abrieron todas las salas del museo en lo que se denominaría la segunda etapa. Entonces acá hay como unos ejemplos de lo que hacíamos en la oficina. Entonces, pues las piezas metálicas, las piezas arqueológicas, son piezas que llevan cientos de años bajo tierra, sus materiales, digamos, de alguna manera se han alterado con el tiempo, y lo más dañino realmente es cuando salen las piezas de la tumba. Ahí es cuando empiezan realmente a sufrir. Digamos que dentro de las tumbas ellas tienen como cierto equilibrio, pero una vez salen, pues empieza como la manipulación, y entonces el que se encuentra la pieza se la lleva al joyero amigo para que la limpie y demás, y este tipo de cosas es la que sucede con el material. Entonces ahí vemos fotos de las piezas antes y después. Esta, la parte superior de la corona está abierta y se le puso un refuerzo para cerrar. Este poporo no es el poporo que está acá en Bogotá, este es uno igual a ese que está exhibido en Armenia. Este poporo tiene una historia bien particular, el que está acá en Bogotá, que era el que salía en las monedas de 20 pesos. Y es que gracias a ese poporo comenzó la colección del Museo del Oro.
el Banco de la República en los años 20 compraba lo que denominaban oro de Huaca para fundirlo e incrementar, digamos, las reservas de oro del país. Entonces, algún día un gerente, de cuyo nombre no me acuerdo, fue a la fundición y vio el popolo, el que está acá en Bogotá, y le pareció que era como bonita la cosa, entonces se lo llevó a la oficina, digamos que lo indultó, no dejó que lo fundieran. Y este señor, digamos, muy enamorado como por todas estas objetos arqueológicos, pues empezó a ir y a sacar algunas piezas para que no las fundieran, y ya tenían, digamos, como una pequeña colección dentro de su oficina. Ya en el año 30 más o menos empieza a salir una ley de protección, digamos, del patrimonio arqueológico, entonces ya no se pueden derretir estas piezas gracias a los dioses y a los ancestros, y entonces ya digamos que hay como una colección interesante porque este señor quiere que se sigan comprando piezas, y en el año 39 ya digamos que se abre ese museo al público. Bueno, este es un ejemplo, digamos, de algo trágico. Lo más complicado de esto pues es la escala. Ustedes ven ahí abajo una reglita, es una pieza que mide como 5 centímetros, entonces los fragmentos pues toca prácticamente con estereoscopio, con una especie de microscopio para poder armar uno del rompecabezas. Bueno, pero pues yo no vengo a hablarles de restauración de objetos, sino de la otra restauración que sucedió, digamos, paralela a ese trabajo. Resulta que un día estaba yo restaurando en el taller y de pronto me llaman y me dicen: Pablo, llegaron unos indígenas que quieren que les muestren el museo, usted le toca ir y mostrarles el museo. Entonces pues yo me fui a hablar con los señores, a mostrarles la colección. Yo había leído pues todo lo que se necesitaba para contarles qué era lo que había en el museo, qué significaban las piezas, qué simbolizaban las piezas, y sorpresa mía, empiezo el recorrido con estos señores y estos señores empiezan a reírse de mí. Todo lo que yo les decía, los señores se reían de mí, y entonces pues más que yo, mi ego estaba bastante herido, porque yo decía: ¿cómo es posible que estos señores que vienen de allá de la selva, que no saben leer, vienen a reírse de mí, que yo pues soy un estudioso, pues el chacho? Terminamos la visita rapidito porque yo ya quería que se fueran los señores, y entendía también por qué siempre que los indígenas van al Museo del Oro, los arqueólogos no los quieren recibir. Todos los arqueólogos dicen: ay, es que los indios brutos allá hacen unas preguntas raras, eso se ríen de lo que uno les dice. Pues ese día lo estaba entendiendo perfectamente. Pero uno de ellos, el mayor de ellos, me dijo: oiga, ¿y usted que sabe tanto? ¿Usted no quiere ir con nosotros a unas ceremonias que estamos haciendo acá? Nosotros estamos repartiendo acá una medicina bien bonita para que usted mire, para que usted sepa más, pues porque usted sabe mucho. Entonces, ¿y qué es eso? Entonces dice: no, pues ayahuasca, remedito, yagé. Y yo, yagé, el alucinógeno, como dicen los libros. Y entonces me fui pues para tomar con los taitas. Esa noche fue una noche horrible. Yo lo único que vi fue diarrea y vómito, no vi nada más. Entonces ya por la mañana yo me levanto bien maluco. El taita me dice: ¿qué? ¿Cómo le fue? No, pues eso es muy maluco, eso es muy amargo. Yo me sentía muy mal, yo no vi nada, yo veía que todo el mundo hablaba que había tenido la pinta de no sé qué, y yo decía: no, yo no, nada. Y él me dice: no, es que hay que tomar, para poder mirar hay que tomar. Entonces pues empecé a tomar con ellos. Un poco reconozco en este momento que en ese instante lo único que yo buscaba era alucinar, ¿sí? Y un día, después digamos de un mes,
tuve la tan anhelada visión. Yo me había quedado un viernes en el tomadero, ya llevaba un mes, ya más o menos me caían bien los señores estos, porque eran como buena gente. Yo eso sí tomaba por allá lejitos, en una carpita, por allá lejos de ellos, porque siempre se burlaban de uno. Y estando ahí en la carpa acostado, empezaron a salir unos seres de la tierra. Y esos seres eran indígenas. Y eran muchos, no cabíamos en esa carpa. Unos de ellos estaban llorando, otros estaban como muy bravos, y otros simplemente estaban ahí. Esto sucedió, yo me había quedado desde el viernes allá. Entonces me dijeron, quédese acá y toma esta noche. Y yo, bueno, listo. Y esa noche volví y tomé. O sea que esto fue entre el sábado y el domingo. Cuando yo ya me pude mover, porque yo siempre quise salir corriendo de esa carpa, pero no podía moverme de ahí, me fui hasta Bravo con el taita, que era lo que él me había dado, que porque yo había, que me estaba enloqueciendo, que yo había visto eso y que eso era muy real. Y apenas llego donde el taita me dice, lo visitaron anoche los ancestros, ¿no? Y yo, me dice, nos vamos ya para el museo, ya. No, taita, ¿cómo nos vamos a ir para el museo si yo estoy recién contratado? Mire cómo estoy acá desde el viernes, me van a echar, yo estoy recién contratadito. Y me dijo, nos vamos ya. No terminé yo de alegar y estábamos ya en el Museo del Oro. Entramos al museo, yo asustado que porque me iban a ver, pues nadie ni me miró, todo el mundo que porque taita ese día se fue con su atuendo de taita. Entonces todo el mundo, uy, que llegó el chamán allá a tocarlo. Y llegamos a la primera vitrina y el taita me dice, bueno, ahora sí cuénteme qué es lo que hay acá. Entonces yo ya tomé aire para contar la poesía que me sabía de las piezas, y apenas miro la primera vitrina, detrás de la primera pieza que estaba ahí, uno de los señores que estaba en la carpa, ahí detrás de la pieza. Y yo, pues bueno, ya estaba cagado, entonces otra más me importaba. Segunda vitrina, no había señor en esa vitrina, pero yo veía que las piezas vibraban, y por alguna razón que en ese momento no podía comprender y que mi cabeza se daba vueltas y vueltas tratando de razonar por qué era eso, pues yo sabía que eso no tenía que estar ahí, que eso no debía estar ahí, y que ese objeto que estaba ahí al lado de ese como un gran adorno, una gran recreación para el público, eso no podía estar junto. Tercera vitrina, Señor. Y ya no seguí, ya realmente en ese momento, pues yo digo que mi ego entendió y mi espíritu se doblegó, y lo único que pude hacer fue mirar al taita y decirle, taita, usted me acaba de enseñar que de estas piezas nosotros no sabemos nada. Entonces el taita se acercó, me abrazó y me dijo, Pablito, es que este no es el Museo del Oro, sino el Museo del Menso. Y me dijo, nosotros sabemos que aquí en este museo va a haber un gran movimiento, una gran transformación. Nosotros queremos que usted nos ayude a que nos devuelvan las piezas. Entonces ahí ya por fin me pude reír del taita. ¡Ja, ja, ja! Eso es imposible, taita. Entonces el taita se voltea y me dice, no, yo no soy menso. Yo sé que estas piezas tienen que estar acá. Nosotros lo que queremos es que estos objetos que están cargados de pensamiento, que están cargados de palabra, de intención, nos los devuelvan en espiritual a los sitios a los que corresponden. Eso nunca se ha hecho acá en este museo y nosotros lo reclamamos, y es necesario hacerlo porque esto está generando un desorden enorme. Entonces yo le dije, bueno, taita, pues en lo que pueda ayudar, con mucho gusto. Entonces de ahí comienza
digamos, lo que yo denomino como la misión. Esto era algo completamente secreto, esto no podía salir pues como a la luz, ese era el compromiso. Digamos que ahorita yo acepto la invitación de Roberto a contar esto, porque sí siento que de alguna manera es importante que la gente esté enterada de qué es lo que sucedió allá en el museo y que cuando vuelva al museo sepa también que allá hay, digamos, como unos portales que se abrieron por parte de los mayores. Entonces, bueno, vamos a hacer como un recorrido por todo el territorio, digamos, colombiano, por respeto a la cátedra y a todos los presentes, digamos, de este territorio muisca. Entonces empezamos con imágenes. Eso es algo simplemente aleatorio, pues, pero pues para ir mirando los señores que había allá. Entonces, digamos que lo que sucede con las piezas arqueológicas es que todo el mundo se las encuentra y lo único que piensan es en el oro. De hecho, los huaqueros, pues esa es su búsqueda principal, el oro. Las ollas, generalmente hay como una leyenda, yo no sé, que dice que adentro de los recipientes de barro hay oro, entonces generalmente las parten para sacar su contenido. Mucha gente tiene en la sala de adorno piezas precolombinas. Yo pienso que casi todos los colombianos tendrán una pieza precolombina en su casa y muchos tienen, digamos, 5 urnas funerarias en la sala. Uno les pregunta, oye, ¿usted iría al cementerio de su ciudad, escarbaría tumbas y te traería los sarcófagos, los ataúdes y los pondría en la sala? No, ni loco, güey. Pues eso es lo que mucha gente tiene ahí en la sala. Estas piezas además sufrían de algo muy grave, y es que el Museo del Oro es prácticamente como el Alcatraz del Banco de la República. Todos los funcionarios que están sindicalizados, que no saben muy bien qué hacer con ellos, pues para el Museo del Oro. Y entonces es gente que está llena de ira, cogiendo una piedra de estas, una pieza de estas, y blasfemando con ella en la mano. ¿Sí? ¡Ah! Es que esos hijos de madres, es que a uno lo mandan acá a cuidar tiestos, y realmente lo que se está haciendo ahí es como multiplicar esa ira por 1000 veces y lanzarla a todo el universo. Entonces, digamos que el trabajo que se hizo básicamente era el siguiente. En ese momento yo tuve 2 asistentes y yo les dije, bueno, ustedes dirán que estoy loco, pero vamos a hacer esto. Uno de ellos, digamos que fue muy receptivo al llamado, el otro se reía un poco de la cosa, pero en la medida en la que empezaron a ocurrir cosas, pues digamos que se convenció de eso. Lo primero que nos había dicho el Taita es que teníamos que hacer un saumerio en el lugar para limpiarlo, para que cuando entraran las piezas, pues estuviera limpio el lugar. Nosotros empezamos trabajando por allá en el tercer sótano del edificio viejo. Ahí no había ni detectores de humo ni nada de esas cosas, entonces hacíamos nuestros saumerios. El trabajo era que cada pieza que llegara nosotros teníamos que, de pensamiento y como pedir disculpas, digamos, a ese propietario de esa pieza, o también hay piezas que fueron concebidas para un sitio, ¿sí? No son de alguien, sino pertenecen a una montaña, pertenecen a una laguna. Entonces, sacando esos objetos de su sitio, se desequilibra tanto la laguna como quien tiene la pieza. Y digamos que paralelamente a eso estábamos haciendo unas estructuras que vamos a ver ahora más adelante, y digamos que todo ese trabajo tenía que ser como con esa intención. Nosotros teníamos que estar
concentraditos ahí trabajando. Pasaron, digamos, muchas cosas en ese momento. Una de ellas, que fue una de las anécdotas, pues que ya uno se ríe en este momento de eso, es que en algún momento nos dijeron, bueno, los vamos a cambiar de taller, y nos pasaron al edificio nuevo. Esta pieza, la siguiente es por debajo. Vamos a pasarnos al edificio nuevo, y entonces nos cambiaron de taller. El edificio nuevo tenía una particularidad, y es que supuestamente era un edificio inteligente. Ese edificio no había un solo interruptor, él prendía las luces solo, no sabía a qué horas había que prender las luces, pero las prendía, las puertas se abrían solas, todo era automatizado y demás. Nosotros llegamos al sitio y lo primero que teníamos que hacer, un sahumerio. Entonces sacamos el soplete, el sahumerio, esto salía humo por todas partes y sorpresa pitufa, se dispararon todas las alarmas del edificio inteligente. El edificio inteligente estaba conectado con, digamos que el sistema de perifoneo de alarmas está conectado con bomberos. El edificio inteligente se supone que manda la señal a bomberos, y de bomberos llaman a confirmar si es cierto o no. Pues ese día el edificio inteligente no tuvo la inteligencia para permitir la llamada a los bomberos. Entonces llegaron los bomberos, las puertas que debían abrirse ninguna se abrió, todo el mundo gritaba en las oficinas, ¡nos vamos a quemar vivos! Y nosotros allá adentro, como niños chiquitos, cuando hacen una fechoría, pues nosotros no sabíamos ni qué hacer. Los dos que trabajaban conmigo me dijeron, no, eso es culpa suya, nosotros... Y yo dije, bueno, hasta acá me trajo el río, bueno. Pero pensaba, bueno, pues nosotros no estamos haciendo nada malo. No estamos haciendo nada malo. Y cuando se abrió la puerta, por fin, que afortunadamente no tocó usar el hacha, lo primero que me dicen es, ¿ustedes qué están haciendo acá? Entonces yo digo, muy serio, pues, un sahumerio. Y el señor me dice, ah, ¿sí? ¿Y por qué? Esto, el que maneja las consolas, que son los que están en el último piso, que son los que manejan todas las cámaras, abren las puertas, digamos como las neuronas del edificio inteligente, todos son militares, y con el respeto pues a los militares, pues digamos que el señor hablaba, para que se lo imaginen en ese tono, pues uno bien bajito y el otro, ¿por qué? Y yo en ese momento dije, abuelitos, iluminarme. Y me acordé que hacía como 2 meses nos habían entregado un libro aburridísimo que decía cambios al reglamento interno del Banco de la República, y yo lo abrí en una página haciendo lo que esas cosas que uno hace cuando uno lee a veces, y decía: el empleado del Banco de la República es libre de creer en lo que le dé la gana. El Banco de la República no puede intervenir en el culto o en las creencias religiosas de la persona que trabaja ahí. Y fue como si se hubiera tendido eso en mi cabeza. Y yo le digo al señor, al mayor, creencias religiosas. El señor se quedó como que no sabía qué hacer y se devolvió, habló con nosotros, hicieron inteligencia militar, se devuelve otra vez ya envalentonado y dice: ¿sí? ¿Y en qué cree? Pues yo le dije, me acuerdo mucho que estábamos en mayo en esa época, y yo le digo: ¿en qué mes estamos? Pues en mayo, mes de la Virgen. No sabía qué hacer el señor y dice: pues no pueden hacer esas cosas acá.
punto, mira esto, y yo le digo, ajá, y donde hubiera sido un incendio, las puertas nunca se liberaron, el sistema, la alarma acá nunca sonó, los bomberos están acá. Afortunadamente eso fue un lunes, que los lunes, digamos, no hay público, porque si no, de pronto no estaría contando esta historia. Entonces al otro día, 7:30 de la mañana, llego al museo, muy juicioso, peinadito, y claro, cita donde la directora. Y otra vez, abuelito, sin peinado. Entonces llego donde la directora y yo todo el camino pensaba, bueno, yo no tengo nada de qué temer, porque nosotros en realidad no estamos haciendo nada malo. Entonces llego donde la directora, una señora enorme también, bravísima, yo creo que ella hacía parte de los comités de inteligencia militar. Y me dice, Pablo, me dicen de la consola que ustedes andan haciendo brujería allá abajo. Que ustedes tienen un montón de plumas por allá colgadas, que prenden tabacos y que están haciendo sahumerios. Yo le digo, sí señora. Me dice, ¿y por qué? Entonces me siento y le empiezo a contar la historia que les conté a ustedes hace un rato. Y ya pues ya pues, yo ya dije, ya hasta aquí, pues acá sí pude. Pues, sorpresa pitufa, la señora empieza a llorar. Y lloró así, pues tocó ir a abrazarla y todo. El moco chorreaba por acá. Me dice, Pablo, es que es increíble, mira, yo creo mucho en esas cosas. Y realmente yo he pedido mucho que venga un chamán acá, que cuadre estas cosas y no, pues me parece increíble tu historia, es maravilloso, no sé qué, bla, bla, bla. Cuenta conmigo, pero que no me vuelva a enterar por boca de nadie que ustedes están haciendo eso. Y yo dije, sí señora, claro que sí. Bajé al taller, como cuando llegué al Museo de la Toma, ¿sí?, con el pantalón pesado. Y mis dos asistentes estaban tranquilos, pero nos toca manejar esto de muy bajo perfil, pues esto no se puede saber. Entonces empezó como todo este trabajo maravilloso. Voy a pasar rápido porque es que quiero llegar a un punto. Después, yo sé que pues mi intención era que las pudieran disfrutar un poquito más. Pues no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, entonces voy a ir un poquito después. Pues es que, a ver, yo les cuento también mientras llego a las diapositivas más cosas. Digamos que desde niño he tenido una gran admiración por todos los objetos metálicos. Ha sido como el material de mi obsesión personal. Cuando yo llegué por primera vez al Museo del Oro, yo no conocía el Museo del Oro. Y llegué como estudiante a pedir, digamos, como la posibilidad de hacer una práctica. No hubo ningún tipo de intervención, digamos, como política para poder llegar allá. Yo no conocía a nadie, simplemente fue como coger el teléfono y llamar. Y pues me recibieron, muy querida la señora que estaba en ese momento como restauradora, y pues me dijeron que pasara una propuesta para restaurar una pieza que iba para el Museo Quimbaya en Armenia. Bueno, eso es otra cosa, que no solamente se hizo este trabajo en el Museo de Bogotá, sino que también
en ese momento se estaban, digamos, transformando, modificando distintos museos regionales en todo el país. Entonces tuvimos como también la fortuna de participar como en esos montajes de esos otros sitios, y digamos que de alguna manera todo esto se hizo en todas partes. Otra cosa que es muy bonita es que este trabajo realmente no lo hicimos nosotros. Este es el trabajo, digamos, de nivelación energético, pues eso fue hecho por taitas. Nosotros simplemente éramos como los mensajeros, los achichincles, éramos los que hacíamos lo que ellos nos decían que hiciéramos. Entonces, pues digamos, pasaban cosas como que el día que nos regañaron por el saumerio, yo les dije a los que trabajaban conmigo, bueno, no podemos volver a hacer saumerios, yo creo que nos toca como seguir sin eso. Y ese mismo día llega un abuelito del Amazonas, y ya pues como sabían que a Pablo le gustaban los indígenas, entonces que Pablo, que vino un indio, como les decían allá, que para ver si usted le hace la visita. Y algo que era increíble es que llegaban abuelitos en ese momento de muchas regiones, y aunque no se conocían físicamente, todos estaban, digamos, enfocados en ese mismo pensamiento, que en el museo tocaba hacer un trabajo para, digamos, descargar las piezas. En palabras, digamos, de ese mismo abuelito del Amazonas, Huitoto, él dice es que al blanco lo único que le interesa son los pedazos de oro. Nosotros lo que queremos es lo que hay dentro del oro. Esta diapositiva la puse por petición de Marta. Estos son los círculos de cultivos. Entonces no sé si vieron Joana, porfa, la pieza anterior. Pues son como esas coincidencias que si ustedes me preguntan ya qué significa eso, sí, no sé. Pero pues digamos que hay como coincidencias. Ups, bueno, pasó rápido, pero ahí la vieron o no. Entonces ese mismo día el Huitoto nos dice, pues es que no tienen que echar humo para limpiar. Igual, venga, vamos aquí a la esquina, compramos aguardiente, vamos allá abajito, compramos matitas, y se hace un riego y eso funciona igual. Entonces cada cosa que necesitábamos, de alguna manera, no llegaba, sí, gracias, llegaba inmediatamente. En algún momento ya también, digamos que como la directora, pues, decía gustarle esta cosa, pues entonces ya pudieron entrar al museo indígenas, hacer como todo ese trabajo de pagamentos y digamos de limpieza dentro del museo. Este es un pequeño tesoro quimbaya que está acá en Bogotá. Hay otro que es mucho más grande y ostentoso que está en España, que algún político le regaló a un diplomático español para algún favor, y allá está en el Museo de las Américas en España, pero cuando pues, la conquista no ha terminado, pues allá está. La primera etapa del museo tiene exhibidas 8.500 piezas en Bogotá. Uno de los trabajos que también, digamos, tocaba hacer era que, como el museo era un museo nuevo y que iba a estar a la vanguardia, digamos, en el mundo, entonces se quería proponer una tecnología en algo que se denominaron los soportes. Para esto iban a venir un grupo de franceses
y pues en algún momento yo tuve como la fortuna de ir a ver cómo trabajaban ellos, porque yo supuestamente iba a ser como la persona que les iba a decir cómo, como de qué lado podían montar las piezas, de dónde era más frágil, y ellos eran los que iban a venir. Cuando ellos pasaron el presupuesto, acá dijeron que no, que el banco no tenía platica, que no. Entonces a mí me llamaron y me dijeron, ¿usted fue allá? Y yo, sí. ¿Usted vio cómo se hacen los soportes? Sí. Entonces usted los hace. Esto fue como antecitos de conocer, gracias a los abuelos, a los taitas, y digamos que por la angustia tuve úlcera gástrica sangrante y toda la cosa, y después de esa úlcera, entonces aceptaron que tuviera de pronto 2 ayudantes para poder montar, en 2 años teníamos para montar las 8.500 piezas. Las piezas precolombinas tienen una particularidad y es que son únicas. Cada pieza es única, entonces no hay una forma de montar una producción en serie de estas estructuras. Cuando llegan los taitas, digamos que en ese momento nuestra producción de soportes es como un soporte a la semana. Y cuando cambiamos nuestro pensamiento y nuestra forma de, digamos, de acercarnos al material, decidimos que para completar, digamos, esa labor de, digamos, de reposicionamiento de la energía ancestral, decidimos que cada estructura de estas iba a ser como una especie de ofrenda desde la joyería contemporánea a los ancestros que habían hecho estas piezas. Entonces las personas que trabajaban conmigo son joyeros, y pues ellos empezaron con esto. El que yo les conté al principio, que había uno que desde el principio fue a tomar remedio y él estuvo siempre como muy sintonizado, y había otro que es muy joven y él pues no creía hasta el día que fue el Huitoto. El Huitoto entra a la oficina y mira las mesas y dice, ajá, yo acá veo que todos están trabajando bien y hay uno que no. Y este señor por allá así como, sí, usted. Y este señor, que los indígenas son los más dulces del mundo, pero un indio bravo así, pues lo coge y de una le dice, usted me hace el favor, y se pone a trabajar juiciosito, porque es que acá no venimos a jugar, entonces ¿a qué venimos? Y este señor, y santo remedio, él nunca tomó yagé, pero súper bonito, o sea, él realmente fue una gran sorpresa, porque empezó desde ese momento, fue como si el taita solo con esa palabra lo hubiera alineado. Entonces, pues acá rápidamente, digamos que había un diseño inicial de la vitrina, se hacía lo que se denominaba como los premontajes, que ahí se llevaban a los soportes, y nosotros hacíamos los soportes, y los soportes se hacían tantas veces como fuera necesario según el criterio del curador. La idea es que las piezas se vieran como si estuvieran flotando en el aire, no sé si han ido al museo, y que el soporte no se viera. Eso fue muy triste porque realmente pues nosotros lo que hacíamos era seguir un poco como los ejes de las piezas. Entonces lo que hay allá en la esquina superior son los soportes. Acá estaban organizados por vitrina, porque pues cada pieza tenía su soporte, entonces no podían confundirse. Un soporte de una no le servía a ninguna otra. Entonces, acero inoxidable quirúrgico, soldado con soldadura de plata. Allí es que este telón, no sé si se puede mover ese telón o no. ¿No?
No. Bueno, sí, siguiente, es que este no me corre esas. El fondo sí. Pablo, el fondo Sí. sí se puede correr. El de allá, sí. La cortina, es que no me deja ver mis soportes. Están hechos para que nadie los vea. Yo lo tengo acá y tú dale allá un poquito. Porque estos son como los únicos que vamos a ver. Ok, necesitamos un arquitecto para esta labor. Entonces, cuando íbamos a terminar la primera etapa, nosotros llevábamos 2 años haciendo soportes, habíamos hecho 2000 soportes en 2 años, aprendiendo un poco. Y pues digamos que 2000 aceptados, porque eso era, se hacía el soporte y, no, yo quería la pieza, mira, se ve más bonita mirando para allá. Sí, señor. A la oficina otra vez, vuelva y haga soporte. No sabe que se veía más bonita como de frente de pronto. Ok. Y otra vez soporte. Entonces, pues ahí estaban organizados y los arquitectos estaban atrasados con el respeto de los arquitectos, perdón. Estaban atrasados en lo que se denominaba la sala de la ofrenda. Y entonces en una reunión dijeron, es que no se puede abrir la sala de la ofrenda, porque la sala de la ofrenda tiene 6.500 piezas, de las cuales 4.500 van a ir en soportes, y si estos señores en 2 años hicieron 2.000, en 3 meses, que era el tiempo que teníamos, no pueden hacer la sala de la ofrenda. Y yo estaba ahí en la reunión y yo dije, sí se puede hacer. Entonces, ¿tú le puedes? Es que no me... Sí, lo estoy pasando. Dale. Entonces, pues llegué, reuní a los muchachos, les dije, bueno muchachos, tenemos un reto, tenemos 3 meses para hacer estos soportes. Ahí de alguna manera sucedió algo muy interesante, y es que sí, en la nueva disposición de la sala de la ofrenda hay muchas piezas que son similares a nivel de formas. Cada una es única, pero sí hay una concordancia, digamos, en cuanto a la forma. Entonces, diseñamos como unos soportes básicos, digamos que ya sabíamos cómo teníamos que montar las formas, y empezamos a semi-industrializar el proceso. Entonces, mientras hacíamos todos los papeleos, que la requisición, que la firma y todo eso, los otros 2 amigos estaban haciendo lo que nosotros denominamos como preformas, que eran unas formas universales que se adaptaban, digamos, a casi cualquier pieza. Este es el Popolo del que les hablaba, este es el de Bogotá. Siguiente. Entonces, pues, digamos que esto permitió un montón de, digamos, como de recreaciones a nivel museográfico. Se pudieron hacer muchas cosas muy bonitas. De estas piezas hay algo que no puse fotos acá, pero que está en Cartagena, que es algo espectacular, y esto es, digamos, pues como el resultado de hoy en día. Hay una... sigue, por favor. También, digamos, a nivel de restauración hubo algo bien interesante, y también como con ese pensamiento del respeto hacia las piezas. En vez de llenar las piezas de pegotes y de cosas, los mismos soportes servían para armar el rompecabezas. Entonces acá, digamos, a esta había que pegarle acá los 2 muñequitos. Entonces, siguiente, por favor. Acá uno, y siguiente. Los mismos soportes permitían armar el rompecabezas. Entonces también era pensando como en ese respeto por este material, de no agregarle, digamos, como nada que lo alterara, y lo dejábamos con los huecos porque pues pensábamos que la gente
que va, pues tiene la capacidad de armar como la cosa. Con esto hay algo bien interesante y quiero que pares un momentito aquí, por favor. Sí, ahí, está bien. Y es que también se cambió como todo ese concepto, digamos, del maniquí, y lo que uno ve hoy en día es como esa silueta, como ese espíritu de ese ser que estaba pero que ya no está. Y algo interesantísimo es que un día llega una señora al museo, llama a las guías y les dice: señoras, acá en el museo ocurrió algo paranormal. Algo paranormal, sí, sí. Nuestra hija Jessica es la elegida. La elegida, ¿sí? Es que nosotros vinimos acá al museo, le tomamos una foto y al lado de ella se manifestó un espíritu de un chamán. Y ya venía la niña pues en andas, en hombros, vestida. Pero no, pues era que ellos no habían visto simplemente las siluetas cuando hicieron el recorrido y la niña justo estaba parada como acá abajo del brazo. Entonces, bueno, esto era lo que había como en el año 80, antecitos, digamos, de empezar con este montaje. Nosotros, digamos, que no participamos, digamos, como en el diseño museográfico, eso no dependía de nosotros, aunque nuestros soportes sí daban como un poco la pauta de esto. Y bueno, sigue. Entonces ahí pues muchos ejemplos, entonces las copas. Esto ya, digamos, fue lo que fue Sala de la Ofrenda. Los acrílicos supuestamente los iban a perforar en láser, quedaron mal calculados, tocó perforar los acrílicos a mano. Sigue. Todo. Soy yo. Perdón. Estos son unos acrílicos. Cada acrílico, acá se alcanzan a ver, tiene huecos cada 5 centímetros. El primer trabajo fue un día allá, huequitos. Y ya después empezamos, digamos, como toda la labor. Este es nuestro primer día de trabajo. Nicolás, este es el alineado por el Buitoto. Y bueno, pues digamos que la sala ha tenido algunas variaciones. También digamos que el Museo del Oro pues es muy chistoso porque el mismo nombre del museo lo único a lo que invita es a ver el oro, como los tuta, que la gente salga con la jeta redonda de tanto decir oro. Entonces este es el primer diseño de la Sala de la Ofrenda y apenas estaba ya así, llama al gerente y dice: es que yo entré allá y eso se ve muy pelado, para mañana 1000 piezas más. Y entonces así se va haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, pues digamos que la Sala de la Ofrenda anterior era pues mucho más compacta y tenía menos piezas, pero era más impactante. Ahora es un poco grande. Algo muy bonito que pasó fue que los mamos de la sierra hicieron los cantos. Acá hay como algunos mamos que fueron los que, pues, estos son algunos de los mamos que participaron en estos cantos. Este mamo en particular me impresionaba mucho porque nunca había salido de la sierra. Él vino exclusivamente de la sierra para uno de los pagamentos que se iba a hacer y también para los cantos. La música que hay en la Sala de la Ofrenda tiene arreglos por un señor que aparece ahí en los créditos. Ninguno de los soportistas ni de los restauradores aparece en los créditos. Pero digamos que los cantos originales son de ellos y los sonidos de fondo, lo que hicimos fue grabar sonidos de las piezas. Entonces en la oficina de restauración el señor llevó unos equipos sofisticadísimos y sonábamos las campanitas o las flautitas o lo que sonara, pues se ponía a sonar, y esos son los campaneos que hay de fondo en la Sala de la Ofrenda. En la Sala de la Ofrenda los mamos hicieron algo muy importante, que es realmente lo que yo pienso que todo el mundo debe saber, y es que ellos abrieron un portal en la Sala de la Ofrenda.
y ese portal comunica la sala de la ofrenda, ese hueco que hay ahí en todo el centro de esa sala, con la Sierra Nevada. Entonces, muy importante, cuando vayan al museo, que lo sepan, ¿sí? Porque si ustedes quieren ir a la sierra y por algún motivo no pueden, pues pueden ir al Museo del Oro y estar allá en ese sitio. Ahí en ese hueco que uno ve para abajo y que tiene espejos y cosas, ahí debajo de esos espejos se han puesto los diferentes pagamentos que hicieron los indígenas. Este fue el tercer pagamento. Curiosamente, para este pagamento, este pagamento ya lo había organizado la directora. Ella se encargó de llamar a los mamos y llamó también a un montón de políticos, vinieron de la prensa, ilustres personajes. Yo me enteré de rebotes y por allá alcancé a llegar pues al pagamento. Ya después se manejó un poco la cosa como que el museo era amigo de los grupos indígenas y bla bla bla. Entonces acá pongo, este es Don Francis, quien siempre estuvo alineado, Nicolás, quien fue alineado por el Huitoto, y Pablo, que en ese entonces tenía el pelo así de largo porque era ¡otro soporte! ¡No! Entonces, pues ahí de tanto jalárselo uno le crece. Pues eso es todo, y entonces, pues muchas gracias. Si quieren, si tienen tiempo, podemos hacer un recorrido cortico otra vez, un poco más despacio, por material muisca sobre todo, y pues nada, muchas gracias y eso es todo lo que tengo para contarles. Bueno, otra cosa que es importante, antes de pues, si tú te puedes devolver por favor hasta una cosa que dice muisca. Y es que, pues, como que es muy importante que exista esa conciencia hacia ese material arqueológico, y más que material arqueológico, hacia esas piezas ancestrales. Es muy importante que todos sepamos que esas piezas están cargadas de pensamiento, que esas piezas pertenecieron a alguien, que esas piezas tienen dueño, y que ese dueño muchas veces puede ser o un señor o una montaña. Yo tengo la pieza de la laguna de Guatavita en la sala de la casa para mostrarle a los amigos cuando vienen. Entonces, sé también que hay muchas personas a las que les han llegado, digamos, estas piezas y que las han tratado con el debido respeto, pero sí es muy importante como pagar por esas piezas en espiritual, ¿sí? como de alguna manera sí descargar esos objetos, y yo creo que es un trabajo que cada uno puede hacer si se conecta con eso que tiene ahí, y pregunta también, digamos, si eso le corresponde o si de pronto debe, pues, como entregarlo a alguien más, ¿sí? Digamos, con el trabajo que se hizo, pues, digamos que paralelo al trabajo de restauración en el museo hay muchos coleccionistas a los que uno puede visitar, pues, que lo llaman para restaurar piezas, y contándoles esta historia, muchos de los coleccionistas decidieron devolver piezas. Y entonces, como había abuelos de todas partes, pues lo que hicimos fue devolver esas piezas a esos abuelos. También en el museo, digamos que lo que importa es exhibir los recipientes. Entonces había muchos huesos dentro de los recipientes que normalmente se iban, esto es secreto, a la basura, y pues lo que hicimos fue recoger esos huesos. Sabíamos más o menos de dónde venían las piezas, entonces podíamos también devolver eso a las comunidades a quienes pertenecían esos huesos. Y fue algo increíble. Los abuelitos decían, mire, es que cuando llegó ese señor allá, era como cuando ustedes les devuelven un secuestrado. Allá, eso, mejor dicho, todo el mundo se congregaba en torno a estas
a estos señores que se devolvían y les daban todo tipo de alimento porque llevaban años allá encerrados sin ningún tipo de alimento espiritual, llegaban desnudos, entonces allá les daban ropita, bueno, eso fue algo muy bonito. Entonces también como tener esa conciencia. Esta pieza la tengo ahí parada porque este es un ofrendatario. En este ofrendatario se encontraron dos piezas. Esta y otra que es, digamos, como un icono, que es esta. Estaban ahí puestas esas dos piezas. Digamos, del material muisca, lo único que yo les puedo decir es que la cerámica muisca, desde mi punto de vista, desde mi humilde concepto, es una de las alfarerías más sofisticadas que hay. La cocción de las pastas, la pared, digamos, que tienen los recipientes es increíble, son piezas ultra delgadas con una cocción perfecta, los engobes son lindísimos, son piezas llenas de detalles. Claro, son chuecas, pero son increíbles. Igual como hemos visto también en esta cátedra, pues son libros. A mí, digamos, nunca me llegó esa información. ¿Cómo leer una pieza? No sé. Yo siempre que voy al museo y alguien me dice, oye, ¿y esto qué es? ¿Para qué servía? Yo lo único que puedo decir es, no sé. No sé. Sé que hay mucha gente que sí lo puede hacer. Entonces, pues, digamos que de alguna manera también el trabajo fue encaminado a eso, como a tratar de recuperar el mayor número de información posible en las piezas, sin alterar en nada, digamos, como lo original. Mejor dicho, si teníamos la información para completar con puntitos esta espiral, que de pronto estaba borrada porque quien se la encontró la cogió con un cepillo debajo del chorro, entonces pues se completaba hasta donde se podía, pero había cosas que si no se sabía pues no se hacían. Entonces pues ese material también está ahí. Yo sé que si uno, digamos, lo justifica bien ante el banco, ¿te puedes devolver en una porfa? Una para atrás. Esta es una de las piedras que de las que nos habló Clara Inés la vez pasada. Yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo, que estos son, pues que que son como calendarios y que tienen un montón de información, pero también estoy de acuerdo con la hipótesis de que sí también fueron matrices, digamos, para modelar en ellas ceras. Digamos que en lo muisca se encuentran también las únicas que uno podría llamar como producciones en serie. Entonces, una atrás, por favor. Entonces esto, por ejemplo, coinciden exactamente. Si uno pone una piecita de estas encima de una matriz que hay allá en el museo, tuvieron que haber sido copiadas de ahí, no hay duda, digamos. Y digamos que lo que hacían era imprimir ceras en ellas y hacían como la impresión de muchas ceras y después se fundían y pues, digamos que es una producción semi-industrial porque sí, cada pieza, digamos, está hecha de manera individual, pero pues lograban estas largas colecciones de cuentas. Eso no le resta, digamos, importancia a lo que nos contaba Clara Inés. Si siguen estando cargadas de información, siguen mostrándonos lo que ellos querían mostrarnos, pero sí también servían para ese trabajo. Las piezas, digamos, de orfebrería muisca tienen algo muy particular y son tildadas por los investigadores, especialmente los extranjeros, como burdas y poco tratadas. Algo que es increíble es que esta pieza acá donde está
puede tener 3 centímetros. Digamos, esa foto que ustedes están viendo ahí es con una lupa, y ya si ustedes se ponen a ver, la espiral es perfecta, el señor tiene collar, hay unos que tienen plumitas en los collares, tienen nada, es increíble el grado de detalle al que ellos llegaban. Lo que ellos no hacían era que no, lo que sí no hacían es que no pulían las piezas. Las piezas salían del molde y con esa misma textura, digamos, que les da el molde, se llama, digamos, la piel del molde, así se quedaban. Y estas cosas que están por acá abajo se llaman los canales de llenado de las piezas. En muchos casos se dejaban esos canales, no se quitaban, era como la pieza se hacía y así tal cual como salía se usaba para el propósito que debía cumplir. Estas piezas pues básicamente se encuentran en ofrendatarios, en lo que se denomina ofrendatarios, pues en recipientes de barro, en conjuntos que los arqueólogos denominan cachés, y pues bueno, también muchas de estas piezas pues debieron haber sido utilitarias, pues digamos que una cosa no descarta la otra. Ya digamos el pensamiento, la intención con que se hiciera cada pieza, pues el que la hizo sabrá, o el que lo pueda leer. Este tiene lo que se denomina como cabeza trofeo. Creo que tiene que ver como con la parte, digamos, de los sacrificios que se hacían. Me corro para no tapar. Este es nuestro cocodrilo feroz. Esta pieza está ya exhibida y tiene un montaje muy bonito porque ya flota y debajo tiene un espejito donde se puede ver la carita. No sé si mientras las vemos alguien tiene alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, algo. De acuerdo a tu experiencia, Yo lo llamaría como el Museo de la Metalurgia, Museo de la Metalurgia Prehispánica, porque realmente lo que se puede ver es que el metal que predomina en el museo es el cobre. El museo debería llamarse entonces el Museo del Cobre, si es un metal el que quiere exaltarse. Pero, pues lo que yo entendía en mi ignorancia es que para los indígenas fue mucho más importante el cobre que el oro. Digamos que más valioso, digamos. Tenía más cualidades que ayudaban, digamos, a ciertas labores. Entonces le da dureza al metal, igual el oro sigue conservando su brillo y baja el punto de fusión. Entonces sí, yo lo llamaría como el Museo de la Metalurgia Prehispánica. Esta es la hamaca de la que alguna vez alguien habló. Esta pieza tiene, no sé, 4 centímetros, digamos, de aquí acá. Eso también es increíble, digamos, de la muestra. Ellos con la cera hacían todos los tejidos. Entonces estas piezas, por ejemplo, por ahí hay un detalle de una. Son señores que tienen máscaras y debajo de la máscara uno ve la cara del personaje. Digamos que ese fue como el pago a todo ese trabajo, que sí, toda la colección pasó por nuestra oficina y nosotros teníamos el privilegio de, miren acá lo que les digo, collar con colgandejitos, y estas piezas todas son mini piezas. Hay algunas que tienen escalas por ahí, en las que uno puede ver. Acá hay algo interesantísimo. Esta pieza tiene una restauración hecha en época prehispánica por indígenas que seguramente sacaron la pieza y este hueco sí ya les pareció muy grande, entonces martillaron una laminita y se la metieron acá por dentro, está metida ahí a presión. Entonces pues no eran tan broches como los describen en los libros. Entonces,
eran pulitos, tenían su estilo, digamos, digo yo. ¿Cómo fue tu relación con todo ese ejército de antropólogos, y qué opinaste de eso? Pues Pablo ando está loco. Pues no, realmente fue como un gran desencanto, porque yo pensé que ellos se iban a interesar por esto, pero pues realmente no. Digamos, todo lo que, pues son cosas que uno no puede juzgar tampoco, pero digamos, el especialista en plantas de poder del Museo del Oro, la especialista, en su vida se ha fumado un cigarrillo. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar de las plantas de poder si no he tenido una experiencia con plantas de poder? Pues son como las preguntas que uno podría hacerse. ¿Sí? Tenemos un brevecito. Nada, realmente digamos que en algún momento yo intenté como contarles y pues finalmente el trabajo fue en silencio, el trabajo fue callado. Todavía sufren las consecuencias de mi pasada por el museo. Ahorita hay una exposición en el Museo del Oro que se llama ¿Cómo hablan las piezas muiscas o algo así? Historias de... Gracias. Y resulta que a mí me llaman los arqueólogos porque estaban emocionadísimos, llamaron a compartirme una cosa que habían encontrado, y es que habían hecho unas tomografías a las momias y resulta que las momias adentro tenían unas cosas que se veían ahí en la tomografía. Ellos sacaron eso y era una mochila, y esa mochila tenía chaquiras de vidrio. Entonces ellos estaban ya escribiendo toda una teoría sobre las chaquiras de vidrio, pese a que las chaquiras y sal estaban en bolsas plásticas dentro de la mochila, de cómo las momias habían perdurado en el tiempo, mejor dicho, momificaban gente hasta después del contacto con los españoles. Lo que sí es cierto, hay momias que sí en efecto tienen, digamos, dentro de sus accesorios poporos con pedacitos de vidrio pegados. Los indígenas, digamos que viéndolo como desde el punto de vista artesanal, sí se enloquecieron por lo que traían los españoles. Yo sí creo que era cierto que les cambiaron espejos por piezas de oro, estoy seguro, y digamos no porque los indígenas fueran brutos, sino porque cuando uno ha intentado hacer un espejo en una lámina de metal y lleva horas y horas puliendo y puliendo y puliendo y se refleja, sí, pero nunca como en un espejo de vidrio. Si yo soy un indígena que llevaba días y días allá puliendo para poder reflejar lo que quisiera yo reflejar, y llega un señor y me saca un material que yo en mi vida he visto, un cristal, donde yo me reflejo perfecto, yo voy por todo el oro que yo tengo y se lo entrego a ese señor para que me lo cambie por eso. Las chaquiras, las cuentas de collar acá eran hechas una a una, perforaban cada cuentita, esos collares que son tiras de cientos y miles de cuentas diminutas, cada una está hecha ahí. Y llega un señor con un bulto de cuentas de todos los colores. Yo solo tengo verdes, esmeralda, blancas, cuarzos. Pues si él tiene de todos los colores, yo le doy todas las que quiera. Si él me regala 2 citas de esas. O sea, si uno lo ve desde ese punto de vista, o sea, como desde la transformación misma del material, yo creo que pudo haber sido cierto. Esta también es una pieza muy, muy bonita. La labor de la limpia espiritual y arsenal, Sí. ya se hizo, o sea, Sí, ya se hizo. la restauración del origen de donde ella se ya se hizo. O sea, ya la misión Pues, puede decirse que se terminó. yo digamos, hace 2 años entregué mi carta de renuncia.
Y hace 2 años entregué mi carta de renuncia porque sentí en ese momento que la labor que yo debía hacer en el museo ya estaba hecha. No pretendo, digamos, decir que todas las piezas estén listas, que todo lo que había que hacer se hizo, pero digamos que por mi parte yo sí terminé, digamos, con lo que tenía que hacer. Y digamos que hubo un momento en el que yo dije ya lo que yo tenía que hacer acá está listo. Y ha sido una decisión dolorosísima. Yo no he podido ir al museo desde que me fui. Fui una vez y lo único que pude hacer fue llorar. Pero siento que sí, esa misión estaba cumplida. Y de alguna manera, también muy bonito, pues, como que por circunstancias del destino, pues, como que ahora me encuentro con Roberto y de alguna manera siento que hay un nuevo trabajo por hacer y siento que de pronto, pues, hay algo que se pueda, en lo que se puede colaborar, pues, en lo que se puede ayudar. Entonces, pues, por mi parte, por lo que yo podía hacer, por lo que a mí me correspondía, yo digo que sí. Todavía hay que hacer mucho trabajo, todavía hay que seguir yendo, hay que seguir. Eso no es pues que se hicieron 3 pagamentos y ya quedó listo, no. O sea, hay que seguir haciendo eso. No sé qué tan fácil esté, digamos, el acceso, digamos, en este momento a ese tipo de experiencias. De alguna manera, como el último pagamento fue show y se llamó, y eso salió en el periódico y toda la cosa, entonces creo que sí puede que se sigan haciendo, ¿sí? Como algo así. Cuando yo me iba, me dijeron, bueno, ¿y usted qué quiere de despedida? ¿Dónde hacemos la rumba? ¿Matamos ternera? ¿Qué hacemos? Y yo dije, no, mi rumba de despedida es un pagamento. Entonces a ese pagamento iban a venir unos mamos de la sierra. Ese pagamento tenía que ser únicamente un lunes específico a tal hora. Y pues en tiempo mamo, uy, yo estoy allá dándole láser a esa cosa. Vamos con este. En tiempo mamo, los mamos nunca llegaron. Me llamaban, sí hermano, ya vamos en camino. Y yo ya salí como, dije, no, pues ni modo, no se puede hacer pagamento. Pues me encuentro con un amigo del camino. Me dice, hermano, ¿qué le pasa? Y yo, no, hermano, es que ya me voy la siguiente semana al museo, yo quería hacer hoy un pagamento, pero ni modo. Dice, no, tranquilo, le tengo acá al mamo. Él, digamos que tiene un sitio donde van como indígenas que vienen acá a Bogotá de paso y pues ese día tuvimos un ejército de mamos en ese último pagamento, fue muy bonito. También había señores de acá de este territorio, como el Mama Wibi, que digamos hasta ese momento mientras yo estuve, digamos, no había, pues, que yo me hubiera enterado, digamos, no había habido esa presencia. Entonces también parte, digamos, de ese pagamento, ese último pagamento se dividió como en 2 partes. Una parte se dejó en el museo y otra parte se llevó a Guatavita. Y esa fue pues como la despedida. Y bueno, pues no sé si haya alguna pregunta más. Pablo. Gran hermano, ¿eres tú? Quería preguntarte si los abuelitos que viste en tu estado espiritual, los antropólogos lo dicen estado alterado de conciencia, aún te acompañan. Pues yo me imagino que la restauración no solamente era para el museo, sino era la restauración de Pablo. ¿Cómo va eso? Sí, realmente esa es, pues me robaste la frase, esa era pero me acordaste también de ella. Yo iba a decir que yo llegué al museo a restaurar y salí restaurado. Entonces, pues digamos que sí, siempre digamos, sé que me acompañan. Digamos que durante el tiempo que estuve como muy metido en el mundo de la medicina fue divino.
Yo tuve las visiones más divinas que pues no sé, igual como cualquier persona, pero sí tuve, digamos, ese acompañamiento. Digamos que hacíamos como un trabajo en un grupo de piezas y teníamos toma después, y esos señores de esas piezas ahí estaban. Pues eso fue un mar de lágrimas en ese entonces, pues lágrimas de alegría, digo yo. De alguna manera yo sí me alejé un poco como de ese mundo de la medicina y demás, porque sentía que había un montón de, digamos, que esa fusión de lo indígena del indígena con el blanco, pues es difícil porque los blancos estamos muy enfermos y muy llenos de cucarachas, y a veces también logramos enfermar a los mismos taitas. Entonces hay un montón de rivalidades y de cosas, y a ver quién tiene la pluma más grande, quién se toma más tazas y quién se fuma más tabaco. ¿Sí? Entonces como que de alguna manera decidí que iba a seguir como el camino solo, de cuando en vez me hacen invitaciones, de cuando en vez voy y tomo, pero ya no digamos como en esa etapa que eso era cada 8 días, hágale, tome, si había tomado el miércoles, pues iba a tomar el miércoles y llegaba al museo el jueves, listo pues para trabajar, pero ya digamos ando sí un poco como distanciado de eso. Pues yo creo que es que no es fácil olvidarse de lo que pasó ahí, pues no es, digamos, sigo con los abuelos y seguiré pues acompañando, digamos, en donde me pongan ellos a acompañar, porque también entiendo eso. Uno no decide nada, uno no tiene nada definido, uno hace parte de un plan, y uno lo que tiene que hacer es como montarse en la tabla y dejarse llevar por ese plan. Entonces, pues claro, ha sido muy difícil porque ahorita, antes era el restaurador, pues el orgullo de la familia, ahora estoy loco por verse, ¿no? Muchachos, lo perdimos y ahora no hace nada, un vago, pues estoy dedicado un poco como a la parte, digamos, de la sanación, trabajo mucho como con esa parte, digamos, mezclando lo aprendido con algunos de los abuelos que quisieron transmitir eso, y también, digamos, como con estudios que he hecho como por ya como una búsqueda personal de eso, y también pues igual siguen llegando colecciones prehispánicas a mi casa. Yo sigo haciendo el trabajo como de concientización de las personas. Los que no me creen, pues igual les limpio las piecitas para que las tengan allá limpitas. Y bueno, pues de alguna manera sigo en el camino, pero como por los laditos, digo yo. Bueno, yo quiero preguntarte, así como estas piezas se llenan de energías, por decir de alguna manera, negativas, ellas pueden volver a adquirir esas energías. No se llenan de energía. No, pero acabar de hablar. A ver, a donde quiero llegar es a lo siguiente. Así como las piezas pudieron haber estado contaminadas, por decirlo de alguna manera antes, el ser humano, nosotros también nos llenamos de vibraciones de ese estilo. De pronto sería muy interesante no quedarse en solo las piezas, sino en los pensamientos y en la energía del ser. Es ahí donde quiero llegar para decirte si es mejor no tanto enfocarse en una pieza, aunque es muy importante lo que tú dices, pero a mí me parece que es más importante el ser. Pues digamos que lo que yo estaba, creo que hay que aclarar algo. Las piezas no están cargadas de algo negativo. Las piezas están cargadas de la intención con la que esa pieza tenía que haber, para lo que esa pieza servía. Es como si estuvieran programadas para cumplir una función. Ese pensamiento de las personas que hicieron ese objeto está ahí. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. No es que la pieza me trae mala suerte, no. Esa pieza está sí vibrando
de una manera específica para un sitio específico. O yo puedo tener puesto el collar de Taita no sé quién, y yo con ese collar ahí puesto, y el Taita ahí detrás, como oiga mi collar. Entonces, digamos que lo importante es eso, porque esa pieza estaba cargada de todo el trabajo que ese Taita había hecho con esa pieza, de todo ese trabajo que él había logrado hacer con eso. Entonces digamos que uno no debería simplemente coger lo que no es de uno, pues es algo así, y entonces de alguna manera descargar, digamos, lo que había en el museo, pues quedan ahí los objetos, pero esa energía vuelve a su sitio original, es como eso. Y sí, y es importante, digamos, el ser es lo más importante, y pues digamos de alguna manera es lo que en este momento busco, que no sé cuántas encarnaciones me tomen, pero es algo así. Pablo, gracias, buenas noches. Quisiera que nos regalara una palabrita con respecto a lo que comenzaste al inicio, y es precisamente lo de la geometría sagrada. Ok. Bueno, pues lo que nosotros hicimos acá al principio, pues era mostrar un poco cómo el sonido afecta a la materia. Entonces, pues digamos que una forma simple, digamos, de uno entender cómo el sonido lo altera a uno es simplemente prender el radio y buscar la emisora que uno quiere escuchar. Entonces yo paso el dial y ahí paso por 10 emisoras. Entonces la primera, el reggaetón, se me activan cosas que yo no sé si quiero que se me activen o no, de ahí paso a otra melodía estéreo, y yo me siento relajadito ahí la cosa, y paso por varios estados de ánimo, digamos. Eso lo está generando el sonido. El sonido afecta directamente toda la materia. El grupo, digamos, que tocó conmigo hoy es un grupo que tenemos que se llama CAI, y CAI no como de la policía, sino es con K, y CAI es una frecuencia vibratoria, es como algo que se puede mantralizar de alguna manera. Digamos que ese nombre llegó a uno de los miembros de nuestro equipo, como canalizada esa información, y nosotros trabajamos precisamente pues con el sonido, trayendo como un poco esa información sonora y de alguna manera ayudando como a las personas a estabilizar como su energía a través de ese sonido. Pues básicamente eso era lo que queríamos mostrar. Algo que es muy bonito es que pues cuando uno pone la sala ahí, pues sí se generan los mandalas de estas geometrías, y es algo increíble, pues es algo que digamos que este aparato surge por la cátedra y ha sido el mejor juguete que he tenido en mi vida. Entonces pues nada, todavía hay mucho como que experimentar, mucho que caminar ahí. Es algo que se llama como la cimática, que es lo que estudia eso. Estudia cómo el sonido transforma la materia. Digamos, estos mismos experimentos se pueden hacer con agua. Hay unos muy bonitos que los hacen con agua y maicena. Entonces se forma el mandala, pero además se forma en 3 dimensiones. Entonces se forman pirámides y cosas, es algo increíble. Lo único que yo sé, digamos, al respecto es que eso mismo que está pasando ahí, está pasando adentro de cada uno de nosotros. Están formándose estos cristales, estos fractales, y ese es el poder, digamos, del sonido para ayudar, digamos, a esa nivelación energética del ser. Muchas gracias.